¿Te han picado los 100 pies? Sí, sí me han mordido. En lugar de irme al hospital rápido a que me pusieran un anestésico, un bloqueador o algo para controlar el dolor que sabía que iba a llegar fuertemente, que empezamos como 5 minutos, me duele un poco y está un poco caliente. O sea, cuando llegué al hospital llegué pidiendo que me cortaran la mano. Un poco dramático, pero es que el dolor era infernal. Así, no desarrollé ningún superpoder, que era mi esperanza, aunque no sé cuál sería el superpoder si tuviera el poder de un 100 pies. Hola, mi nombre es Andrés Ramírez. Yo soy ingeniero y divulgador científico. He trabajado motivando a las nuevas generaciones a amar la ciencia y creo que es el momento de reconocerla como una herramienta que nos permita entender, conocer y transformar el mundo en el que vivimos para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto es Conciencia Podcast. Bienvenidos a Conciencia Podcast. En este episodio nos acompaña Elisa Chaparro, quien es bióloga de la Universidad de los Andes y es conocida como la doctora 100 pies. En la primera parte de esta entrevista con Elisa, hablamos sobre la ciencia en la literatura, la biología, los bichos, los insectos y los muy mal geniados y asombrosos 100 pies. Hola Elisa, bienvenida a Conciencia Podcast. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy, muy, muy feliz. Bueno, Elisa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, quiero que nos cuentes un poquito de tu vida, cómo te empiezas a interesar por la biología. Pues tú estudiaste biología en la Universidad de los Andes, pero ¿cómo fue tu vida antes de empezar a estudiar biología? Yo era una niña tremenda, era una niña endemoniada. Mis papás me llamaban una vez a la semana al colegio a los pobres y una de las cosas con las que me describían es que yo era una líder negativa, que fuera de que, o sea, era súper malosa, llevaba todo el curso a hacer el mal conmigo, o sea, como que los llevaba al lado oscuro junto conmigo. Y, pero pues creo que al final de cuentas era muy inquieta, curiosa y las clases a mí me aburrían porque mi cerebro es, pues no sé, no está cableado para estar sentada viendo para el frente y creo que hasta el día de hoy, ya con un doctorado encima y todo, sigue siendo igual. Para mí no tiene ningún sentido una clase así donde un profesor se para al frente a decirme cosas que yo puedo leer. Entonces, digamos que todo eso se fue sumando y siempre, pues yo crecí en el campo y mi mamá nos enseñó, y mi papá era scout, entonces yo crecí un poco también con la naturaleza y mi mamá siempre como que ella era muy tranquila con relación a los bichos, entonces nunca nos enseñó a como, ay, una araña ni nada, o sea, yo nunca tuve esa imagen de ninguno de mis papás donde tuvieran asco de coger algún bicho y entonces como que yo no desarrollé eso. Digamos que yo veo que muchos niños le heredan eso a los papás, pero yo nunca, o no sé si ven, o si lo desarrollan por ellos mismos, yo creo que la televisión, no sé, muchas cosas pueden influenciar, pero pues yo no crecí con ese ejemplo, entonces yo era de las niñas que cogía lagartijas y culebras de las sabaneras, y si veía una lagartija enferma la cuidaba, era, o sea, como siempre muy vinculada con la naturaleza y esas cosas. Y además era una niña que leía mucho, mucho, me encanta leer. Todavía soy una niña que le encanta leer. Y, y los libros te brindan esa posibilidad de mundos fantásticos, increíbles. Entonces, cuando nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes, que queríamos, y yo siempre decía como, pues las niñas de mi colegio, mi curso eran como mamá, profesora, enfermera, y yo pirata, mosquetera, eh, no sé, maga, súper realistas mis sueños, pero una cosa era clara, era que yo quería como estar viviendo aventuras y salvando al rey de los enemigos y descubriendo o viviendo las aventuras como las que leía en los libros de Julio Verne, que fue uno de creo que el escritor, mi escritor favorito,
como hasta que cumplí 16 años. Entonces, ahora en retrospectiva, yo digo, no tenía como no ser científica, o sea, no había una opción. Y cuando llegó la hora de escoger la carrera, yo cuento esta historia, pero nunca recomiendo que nadie lo haga. Funcionó conmigo y creo que es la única vez que va a funcionar. Yo no sé qué se metió en la cabeza, no, la verdad no hay ninguna justificación, pero se metió en la cabeza que tenía que estudiar una ciencia pura. Entonces tenía que ser o química, o física, o matemáticas, o biología, o sea, como tenía o sea, ¿por qué? No hay un por qué claro, o sea, no puedo decir como por qué no. Y me acuerdo que dije, bueno, voy a estudiarlo en lo que peor me fue en el colegio, porque si logro ganarme la vida con lo que soy peor ahora, nada me va a poder derrotar en el futuro. Y en lo peor que me fue, iba a ir a biología, lo cual hubiera podido funcionar muy mal, o sea, si lo veo en retrospectiva, pues pudo haber sido la peor idea de mi vida, pero tuve la suerte de que el primer semestre, una de las primeras clases que tuve, nos enseñaron cómo una hoja absorbe energía del sol y la cascada de fotones y cómo funciona. Y me acuerdo que después de esa clase ya, pues sin, todavía me faltaban un par de años, pero yo salí de esa clase siendo bióloga y salí de esa clase siendo científica. O sea, tenía que, o sea, se volvió como una droga que hasta ahora todavía la busco, como entender esas cosas son de las cosas más chéveres y una nota y muchas cosas se han ido encajando después de eso en mi cerebro que me han llevado a entender el por qué de pronto es nuestro ser científicos de pronto es algo de todos y es un instinto natural y todos podemos ser científicos y de hecho todos lo somos de alguna manera, pero bueno, eso es más adelante que lo fui entendiendo, ¿no? También ha sido un camino muy divertido y un poco loco, un camino mío académico. Bueno, y de este aprendizaje que tienes de tu papá de los scouts, ¿también te quedó él siempre listos? Siempre listos, claro. Obviamente, pues yo era muy niña, mi papá se salió ya cuando yo era, pero yo me acuerdo que yo fui ya ni me acuerdo, lo ves nada, las chiquitos. O sea, como, y que nos embarramos, y como, claro, yo era toda, me encanta, como, toda muleca, no sé cómo, en muleca es una palabra en brasileño, en portugués, como me encantaba ensuciarme y embarrarme, entonces, claro, los scouts son perfectos para eso. Como, pero también te enseña muchas cosas, responsabilidad, trabajo en equipo, te enseña... Una cosa que me gustaba de los scouts era las historias que había detrás de todo lo que significan ellos y digamos mi papá hablaba mucho del libro de la selva y todo lo que uno puede aprender, digamos, siempre me remonto a cualquier libro, si tú me preguntas cualquier cosa de mi vida, hay un libro de pronto que me ha enseñado. Ahora, hoy estoy en día de revelaciones. Sobre mi Sí, qué vida. bueno. Como Bueno, ¿y por qué consideras importante la ciencia? porque la ciencia está en todo. Así suene súper cliché. La ciencia hace parte de quienes somos y de lo que nos rodea. Tener la capacidad de entender eso te da de alguna forma un superpoder. ¿No? Y solo de entender, pero si además lo puedes explicar, eres Thanos, o sea, eres súper poderoso. Pero creo que en la medida de que entendemos que la ciencia hace parte de nuestra cotidianidad, podemos descubrir que entre nosotros hay un científico también. Así hagamos un montón de cosas en las que hay ciencia y que no nos demos cuenta, en la medida que lo vayamos interiorizando, entonces si hacemos, yo siempre pongo el ejemplo más sencillo porque es lo primero que hacemos en el día, que es el tinto, el café, bueno, por lo menos en mi casa. Y eso ya es de alguna forma es un experimento químico. Estás cogiendo dos cosas, las estás pasando por un cambio o sea, está cambiando de formato y te da un resultado. Eso lo hacemos con ácidos y bases y luego descubrimos otras cosas, pero hacer tinto ya es un experimento químico y lo que nos permite estar hablando a ti y a mí hoy, el Internet, es ciencia y entender cómo entra oxígeno y sale dióxido de carbono. También yo soy un mayor experimento científico como ser vivo y entender ahora poder abrir espacios donde en los que vamos a hablar tranquilamente y con base sobre lo que está sucediendo actualmente con el COVID-19 o sobre el espacio y entender la maravilla que son. O sea, digamos, si tú ves en El Rey León,
hay un momento súper bonito científico que es cuando Pumba o cuando se les dice, eso es El un de las gas que se está estrellas, sí. quemando, no sé qué, eso es fantástico y eso es una cosa que todos los niños lo saben gracias al Rey León. Y, y eso es ciencia, es como poder entender que igual, aunque sea un gas que se está no sé qué y que fue que una explosión, eso no deja de ser menos maravilloso que si nos lo imaginamos de una forma romántica, ¿no? Es todavía más chévere. O entender cómo funciona. Entonces, creo que la ciencia es importante porque te permite entender el mundo y enamorarte profundamente de él. Y te permite entender la realidad y ver lo maravillosa que es. Y en la medida que te apasiones por eso, no tienes cómo no vivir apasionadamente, porque todo el día y todos los días va a ser un descubrimiento nuevo. Y todos los días vas a estar haciendo experimentos y aprendiendo cosas nuevas. Y aprender hace parte de nuestro instinto, porque desde que aprendes a hablar, desde que aprendes a caminar, ya eres un estudiante. Y eso nos va a llevar hasta, o sea, todos los días tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo. Así sea algo súper sencillo. Y a veces son cosas que aprendemos sobre nosotros mismos, como yo acabo de darme cuenta después de no sé cuántos años de mi vida, que siempre tengo un libro de referencia a muchas cosas. Entonces, eso me parece excelente y te permite vivir de una manera con una perspectiva diferente también. Bueno, y hablemos un poco de tu especialidad, que son estos bichitos, pues muy especiales, que son los 100 pies. Cuéntanos un poco sobre ellos. Los 100 pies, yo digo, los 100 pies fueron el segundo amor biológico mío. Primero fueron las tarántulas. Y luego desarrollé una alergia muy fuerte y no pude trabajar con las tarántulas y me tocó empezar a trabajar con 100 pies. Eh, pero como dijo algún poeta alguna vez, al primer amor se le ama más y al otro se le ama mejor, a los que se le vienen se les ama mejor. Y creo que esa es mi historia con los 100 pies. Irónicamente, a mí me gustan los bichos que nadie más les gustan. Y los 100 pies realmente son unos bichos con un temperamento terrible. Son bien, más bien mal geniados y la mordida puede ser un poco dolorosa. Y comencé a trabajar con ellos, como te digo, por circunstancias, porque la vida botó los dados y así fue. Yo estaba a 2 meses de irme a Brasil a trabajar con tarántulas, a desarrollar un proyecto con tarántulas durante una pasantía. Todavía estaba en pregrado, pero me iba a hacer mi pasantía a Brasil, al Instituto Butantan. Y literalmente 2 meses, 3 meses antes de mi viaje, tuve un paro cardiorrespiratorio causado no por una mordida del cien pies de la tarántula, sino porque desarrollé una alergia demasiado fuerte a los pelitos y a la cutícula de la araña. Y cuando me desperté del shock y de todo esto, el médico me dijo, la próxima vez usted no llega al hospital, usted no puede más trabajar con tarántulas. Y eso para mí fue terrible porque, pues imagínate, es como cuando terminas una relación y los dos todavía se quieren. Es lo mejor para los dos porque se están haciendo daño. Entonces mejor terminemos. Algo así fue eso terminada. Y pues mi jefe en Brasil me dijo, como no, igual véngase y miramos aquí qué hacemos. Y cuando llegué me dijo, ¿por qué no hacemos algo que nadie más trabaja, que muy poca gente en el mundo trabaja? Y a mí en ese momento, ignorante, también ingenuo, me pareció lo máximo y era trabajar con 100 pies. Ahí viene un proceso también de perderles el miedo, porque no porque me dieran asco lo que sea, sino porque yo trabajo con 100 pies gigantes y una cosa es el cien pies tiernecito, negrito que ahí uno encuentra en el jardín de la casa, que si algo hace, uno lo pisa y ya. Estos son 100 pies de 15, 20 centímetros que pues es diferente, es casi una culebra con patas y mal genio. Bueno, una pregunta, ¿y tú les has contado los pies a ver si tienen 100 o algunos tienen 99, otros 98? De hecho, ningún 100 pies tiene 100 pies. No pueden. Una cosa muy... Bueno, de hecho, mis 100 pies no tienen ni siquiera cerca, tienen muchos menos. Tienen 30, 20, 46 más o menos. Eh, pero ningún 100 pies puede llegar a tener 100 pies porque para tener 100 pies tendrían que estar divididos en 50 segmentos. 100 pies son un grupo de miriápodos, que en griego significa miria, muchos podos pies. Ahí hay cuatro, este grupo se divide en 4 subgrupos.
nosotros sabemos que la naturaleza o la taxonomía, la organización de los seres vivos, los taxónomos los organizan así, como, no sé si en el colegio nos enseñan, ¿no? Como reino, familia, género, especie, bueno, hay esas subdivisiones. Bien, entonces los miriápodos, los que tienen muchos pies, se dividen en 4 grandes grupos. Los que más conocemos, los ciudadanos de a pie, son los que son conocidos como mil pies, que son los diplópodos, que nuevamente viene diplo, doble, podo, pie. Y son diplópodos porque si tú piensas en uno de estos bichitos, ellos tienen como varios segmentos y entonces los diplópodos tienen un par de patas por segmento. Ahora, los quilópodos, que son los míos, por segmento tienen solo un par de patas. Entonces, para que tuvieran 100 pies, tendrían que estar divididos en 50 segmentos. 50, sí. Ajá. Solo que hemos encontrado en que ningún animal de estos se divide en segmentos pares, siempre se divide en segmentos impares. Entonces tú Oh, puedes encontrar o de 98 o de 102, pero nunca vas a encontrar de 100 dependiendo de la oh. especie. Es imposible. ¿Y por qué eso pasa? No sé, los que están estudiando la evolución de los cien pies, esa creo que es una de sus grandes preguntas, porque es bastante curioso, porque impar, creo que el otro día me contaron que encontraron uno de los animales más primitivos que estaba dividido en segmentos pares. Y la gente está enloqueciendo y haciendo análisis moleculares y fue como el único de todos los que se han descubierto hasta ahora dividido en un segmento par. Entonces, no sé, Entonces, ¿estos segmentos impares es solo para los 100 pies o hay otros insectos también que solo son impares? los miriápodos no son insectos. O sea, podo siempre es pie o pata. Y arto es articulado. Los artrópodos es donde están todos los bichos, básicamente. Los bichos y lo que nos comemos en las paellas. Así yo siempre creo que queda más claro. Entonces están los arácnidos, los quelicerados, que son donde están las arañas, los escorpiones, pero que no son insectos. Están los miriápodos, que son donde están los lindos 100 pies y maravillosos, los 1000 pies. Están los crustáceos, que es lo que uno se come en la paella, y están los hexápodos. Estoy siendo súper general y otro taxonomista de pronto me puede escribir a decirme, ella está loca, pero siendo generales, están los hexápodos que son los insectos. Entonces, los insectos no tienen 6 patas, entonces, Ah, ya entiendo. O sea, no cualquier bichito que está por ahí es un insecto, solo los que tienen 6 patas. exacto, si Oh. tú les vas a contar, si quieres saber, cuéntale las patas y si tiene más de 6, ya sabes que no es un insecto. A ver, entonces un zancudo sí es un insecto. Tiene Sí, tiene, 6. tiene 6. Ah, ok. No, la mayoría de bichos tiene 6. La mayoría, porque hexápodos son el grupo más grande y más diverso de los seres vivos. Bueno, menos las bacterias. Y bueno, y 100 pies y 1000 pies son dos especies diferentes. Dentro de los 100 pies, que son un grupo, hay un montón de especies. O sea, esto es como el apellido. Y luego tienes que encontrar, o bueno, el segundo apellido. Y luego encuentras el género, que es el primer apellido, y luego la especie, que es el nombre. Entonces, digamos, en mi caso, mi especie, mi nombre de especie sería Lisa, mi género sería Chaparro, y luego sería Aguirre. Entonces, si yo fuera, el miriápodo sería en mi caso, tengo una escolopendra, que es el género, o sea, el apellido, Supinipes, que es el nombre o la especie, pero ellos hacen parte de los quilópodos. Y lo mismo acontece con los diplópodos, pero estos son una familia, un grupo diferente. Entonces, ellos son Olarte y nosotros somos Aguirre. No sé si te logré explicar como el Sí, sí. concepto. Son primos, pero no son de la misma familia. Pero en aspectos sí son similares. Sí, los 100 pies, pues a mí los 1000 pies me parecen ser el grupo buena gente de la familia, que ellos no son agresivos, se mueven rápido, pero cuando están asustados se vuelven como, se enrollan, no sé, Ah, sí. Sí, los sí, que se uno mueve se enrollan. enrollan. Digamos que su forma de defenderse es que ellos sueltan una sustancia química que lo que hace es oxidar y huele maluco. Eso sube su Huele feo. defensa. Ahora, los 100 pies son re mal geniados, si se sienten amenazados muerden y el veneno con el que, bueno, es que técnicamente no muerden porque para morder tendría que ser con la boca y no pican porque para picar tendrían que tener un aguijón.
Entonces, los 100 pies tienen una cosa que llaman forceps y son el primer segmento de patas que está adaptado y que tienen, que es donde tienen la glándula de veneno y todo. Entonces, ellos técnicamente te dan una patada, pero no, como no es con la boca no muerden, como no es con un aguijón no pican. Y el veneno de los 100 pies es neurotóxico, o sea, no es mortal en su mayoría, claro, si una persona es alérgica, pero en general no, o sea, el 99.9% no es mortal, pero al ser neurotóxico te genera un dolor así muy, muy fuerte. Entonces, son re mal geniados, tiran a morder, o sea, es como los mala persona de la familia, que los otros también son re relajados, o sea, como... Bueno, ¿y te han picado los 100 pies? Sí, sí me han mordido. Pero creo que las dos mordidas más memorables, parte de mis experimentos, yo tenía que anestesiar a los 100 pies y les sacaba sangre directamente del corazón. Pero lo que había hecho, o sea, pues había formas más sencillas de hacerlo, pero lo hacía de esa manera para no tener que matar al bichito. Entonces, y le sacaba pues solamente lo justo que yo necesitaba y así el bicho no se moría después de eso. Pero pues el bicho, las dos veces que me mordieron así más memorablemente, se despertaban en la mitad de la cirugía, obviamente o sea, súper furiosos, y por evitar que se escaparan o lo que fuera, tenga su mordida. Una vez por lo que los míos son bichos tan grandes, pues claro, el daño mecánico que pueden generar es mayor. Un 100 pies del jardín nunca, o sea, te va a pellizcar y si te inyecta veneno, pues te va a doler, pero pues la cantidad de veneno, todo, pues es mucho menor que si tú piensas en un bicho de 15, 20 centímetros. También los forceps y el equipo para morder es mucho, para atraparte es mucho más fuerte. Entonces, uno me atravesó una uña pequeña y no me soltaba el hijo de madre. Y hubo otro que me sacó una cicatriz, de hecho bien grande, pero la cicatriz es más mi culpa porque él me cogió y yo de la impresión empecé a mover la mano y el bicho no me soltaba, entonces me fue rasgando, o sea, fue como toda una serie de malas decisiones. Y para complementar ese día de la rasgada del dedo y tal, nos dimos cuenta que no, en Sao Paulo no se había reportado nunca cómo era un accidente con 100 pies. Y nosotros en el Instituto Butantan pues se trabaja mucho con accidentes de animales venenosos y ponzoñosos. Entonces lo que hicimos fue como comenzar a reportarlo en lugar de irme al hospital rápido a que me pusieran un anestésico, un bloqueador o algo para controlar el dolor que sabía que iba a llegar fuertemente. Empezamos como 5 minutos primero, los primeros 5 minutos, me duele un poco y está un poco caliente, 10 minutos con la mano hasta que ya llegó un punto en que ya no me aguantaba el dolor y de hecho intenté seguir haciendo la cirugía de los otros bichos que tenían anestesiados como si nada hubiera pasado, obviamente no funcionó. O sea, cuando llegué al hospital llegué pidiendo que me cortaran la mano. Un poco dramático, pero es que el dolor era infernal. Y ya ese momento, por el dolor, las venas se me habían adelgazado, porque cuando uno está sufriendo, pues entonces, ¿quién me encontraba la vena para ponerme el medicamento para el dolor? Porque realmente como no me iba a matar, sino era algo para no sufrir tanto, era mientras tanto. Pero sí, no desarrollé ningún superpoder, que era mi esperanza, que me parece que tuviera un momento Sí, Parker, pero no. sí, volverte la doctora Sí, 100 pies ya, pues ya la doctora efectivamente. siempre soy, pero tener algún superpoder, no sé. Aunque no sé cuál sería el superpoder si tuviera el poder de un 100 pies. Tendría que pensarlo. Siempre lo he pensado. Me gustaría de pronto, si Stan Lee siguiera vivo, le escribiría como, porfa, dígame cuál sería mi... Porque No, pues la inmunidad, ¿no? La inmunidad, que ningún virus, ninguna bacteria, ¿no? sí, el sistema inmunológico Sí, de ellos. Sí, exacto, porque el en super DC sistema hay inmunológico. hay un villano que de hecho derrota a la Mujer Maravilla, que es el 100 pies. Nos pueden contactar en Instagram como Conciencia Podcast y en Facebook como concienciapodcast.co. Recuerda que estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube y todas las aplicaciones de podcast. Suscríbete y comparte. Este episodio fue producido y dirigido por Andrés Ramírez, @andres.ramirezq.
editado por Pedro Duarte, @PedroDuarte1120. El trabajo gráfico fue realizado por Vanessa Duarte, @VanarDesign. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.